Hola chicas, bueno, en el siguiente video quiero que aprendamos una nueva estrategia de comprensión lectora. Entonces, para comprender su diferencia y el cómo también extraerlo dentro de un texto, ¿cierto? Vamos a escuchar atentamente la siguiente explicación que les daré para comprender qué son, ¿cierto? Cómo los identifico dentro de un texto y también si dentro de un texto podemos encontrar toda la información que nos pudiesen pedir, ¿ok? Así que vamos a averiguarlo. La información explícita es aquella que encontraremos directamente en el texto, ¿ok? En nuestro caso, en la biografía, que es el texto de la semana. Siempre cualquier tipo de información que sea explícita va a estar o se va a encontrar textualmente en el texto, ¿ok? Para esto, para identificar dicha información explícita, debemos seguir los siguientes pasos. ¿Qué son? Leer el texto, en este caso, leer la biografía de Frida Kahlo atentamente y comprensivamente. Luego debemos analizar la pregunta que se nos está haciendo en la guía para saber qué es lo que debo buscar dentro de esta biografía. Debo analizar la pregunta y decir ya, necesito encontrar dentro de mi texto esto. Después debemos releer el texto nuevamente y subrayar o destacar con algún lápiz la frase que va a responder a nuestra pregunta. Por último, debemos escribir la respuesta a la pregunta que se nos está pidiendo. ¿Ok? Un ejemplo. La niña caminó por el bosque a la casa de su abuelita. Uy, ¿qué podrá ser? ¿Alguna idea se nos está viniendo a la mente o no? Y yo les pregunto lo siguiente. ¿Quién caminó por el bosque? ¿La niña o la abuelita? Para esto debemos volver a recordar nuestros 4 pasos para poder claramente ir encontrando esta información explícita. Por tanto, ya cumplimos el primer paso, que fue leer este ejemplo. Ahora, nuestro segundo paso va a ser analizar la pregunta para saber qué es lo que debo buscar. Entonces, volvemos. ¿Quién caminó por el bosque? ¿Quién caminó por el bosque? ¿La niña o la abuelita? Entonces, para esto ahora debemos releer. ¿Qué quiere decir esto? Volver a leer este pequeño ejemplo y subrayar con algún lápiz la frase que responda a esta pregunta, la frase que me permita a mí dar respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Ya, vamos a volver a releer el pequeño ejemplo, teniendo en consideración la pregunta. ¿Quién caminó por el bosque? La niña caminó por el bosque a la casa de su abuelita. La niña caminó. ¿Quién caminó por el bosque? ¿Quién? Perfecto, la niña. Entonces subrayo, ¿ven? Tal cual lo hice aquí, la niña. Una vez que hayamos subrayado la información que nos permita dar respuesta a la pregunta que se nos pide, debemos, claro, así es, ir al cuarto paso, que es escribir la respuesta. Y acá tenemos que seleccionar nuestra respuesta, que sería la A. Entonces vamos a marcarla y ahí quedaría. Ahora encontramos el segundo tipo de información, que es la implícita. Esta implícita es muy diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque esta
tiene una característica de que es ser indirecta. ¿Qué quiere decir esto, niñas? Quiere decir que la información no la vamos a encontrar textualmente en el texto, ¿cierto? Sino que vamos a tener que ver entre líneas, vamos a tener que deducir la información. Vamos a tener que pensar. Para poder localizar información implícita necesitamos pensar. ¿Cómo podemos hacer esto? Pensando y también a través de nuestros conocimientos previos, nuestra experiencia como lectoras, ¿cierto? Nuestras experiencias en general. El pensar más nuestras experiencias nos van a permitir encontrar esta información que está oculta dentro del texto. No significa que no esté en el texto, no, para nada. Esta información está en el texto, pero está oculta, está entre líneas. Es por eso que debemos pensar para dar respuestas a cada una de las preguntas que se nos indiquen. Así es, niñas. Pero también para esto, para localizar este tipo de información en un texto, vamos a utilizar estos 4 pasos. ¿Pero de qué manera? Exacto. Vamos a tener que volvernos investigadoras encontrando pistas dentro del texto que nos permitan dar respuestas a cada una de las preguntas que nos puedan hacer sobre la vida de Frida Kahlo, ¿cierto? Vamos a ser investigadoras. Está. Para esto, vamos, como les dije, a volver a nuestros 4 pasos, que el primero es leer comprensivamente. Pues bien, Juan lavó la lechuga, peló y cortó la palta y los tomates. Luego los colocó todos en una fuente. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Juan? ¿Qué estaba haciendo Juan? Ok, entonces, ¿qué debemos ir a hacer? El segundo paso. Analizar la pregunta para saber qué es lo que debemos encontrar, ¿cierto? Como una pista en nuestro texto, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Juan? Entonces, vamos a pensar, vamos a ver, a relacionarlo con lo que ya sabemos, a indagar qué es lo que estaba haciendo Juan. Y una vez que podamos encontrarlo, vamos a subrayarlo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Juan lavó la lechuga, peló y cortó la palta y los tomates. Luego los colocó todos en una fuente. Entonces yo como investigadora y ustedes como investigadora vamos a ir subrayando las pistas que nos permitan dar con la respuesta. Juan primero lavó la lechuga. Luego peló, ¿cierto? Y cortó la palta. Y los tomates. Posteriormente, o luego, como último paso, ¿cierto? Juan los colocó todos en una fuente. Colocó todo en una fuente. Quiere decir que la fuente colocó la lechuga, la palta y los tomates. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Entonces, ya dicha o ya subrayada las pistas dentro de este texto, vamos a dar respuesta. Vamos a escribir nuestra respuesta. ¿Qué estaba haciendo Juan? Exacto. Juan, con la lechuga, la palta y los tomates, y después los colocó en una fuente, estaba haciendo una ensalada. Y acá vamos a colocar nuestra respuesta. Sí, que para tanto la información explícita como para la información implícita, ¿cierto? Que es aquella que debemos buscar pistas, debemos utilizar los 4 pasos para dar respuesta a las preguntas
para, exacto, para siempre poder ir comprendiendo mucho mejor.